Laboratorios Medix presenta. Durante el año 2017, el Papa Francisco tuvo una intensa actividad y la Iglesia en todo el mundo también. Es ocasión en estos inicios del año 2018 para recordar, hacer una recopilación de todos los acontecimientos en una tarea informativa noticiosa para usted. Hoy le presentaremos el recuento del año 2017, la actividad del Papa, sus viajes apostólicos. Recordemos que estuvo en Egipto, en Colombia, en Myanmar, en Bangladesh. Recordemos que recibió en el Vaticano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la canciller alemana Angela Merkel, y mucho más. Es un grande gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en Ver y Creer. Una gran noticia durante el año 2017 fue que el Papa Francisco nombró al nuevo arzobispo primado de México, tras aceptar la renuncia al cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera por límite de edad, como lo establece el Código de Derecho Canónico. El Papa Francisco nombró al arzobispo de Tlalnepantla, el cardenal Carlos Aguiar Retes, como nuevo arzobispo primado de México. Vamos a saber quién es él. Le presento enseguida quién es el cardenal Carlos Aguiar Retes, un breve perfil biográfico de él. El cardenal Carlos Aguiar Retes nació el 9 de enero de 1950 en Tepic, Nayarit. Cursó estudios de Humanidades y Filosofía en el Seminario de Tepic, de Teología en el Seminario de Montezuma, Nuevo México, y en el Seminario de Tula, Hidalgo. Recibió la licenciatura en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y el doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal en la Catedral de Tepic el 22 de abril de 1973. Entre 1996 y 1997, ocupó la cátedra de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia de México, donde también fue rector de la residencia Juan XXIII para sacerdotes. El 28 de mayo de 1997, el Papa Juan Pablo II lo nombró tercer obispo de Texcoco. El 23 de mayo de 2000 fue nombrado secretario general del CELAM y el 15 de mayo de 2003, primer vicepresidente del CELAM. Fue secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 2004-2006 y ocupó la presidencia de 2007 a 2009. El 3 de febrero de 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró tercer arzobispo de Tlalnepantla. Fue reelecto como presidente de la SEM para el trienio 2009-2012 y recibió la presidencia del CELAM para el periodo 2011-2015. Fue creado cardenal en el consistorio de 2016 por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro el 19 de noviembre del 2016. El 7 de diciembre de 2017, el Papa Francisco lo nombró arzobispo primado de México. Fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, fue presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y ahora arzobispo primado de México. Él tomará posesión de su cargo el lunes 5 de febrero, festividad de San Felipe de Jesús, patrono de la Arquidiócesis de México. Bienvenido, Eminencia, bienvenido, don Carlos Aguiar Retes, como nuestro nuevo pastor. Avancemos en más de este recuento del año 2017. Revisemos la actividad del Papa Francisco en la Santa Sede, en el Vaticano, en Roma. Recordemos, por ejemplo, que creó nuevos cardenales en un consistorio, que recibió al presidente Trump, como le decía. ¿Cómo se desarrolló el primer semestre de 2017 en la vida del Papa Francisco? Mire usted. El Papa Francisco comenzó el 2017 en el Aula Paulo VI, el 5 de enero, abrazando a 7.000 habitantes de Lacio, Umbría y Las Marcas, afectados por los terremotos de agosto y octubre de 2016. Reconstruir el corazón aún antes que las casas, dice Francisco espontáneamente, conmovido. Hoy no nos hace falta optimismo, sino esperanza para reconstruir, y esto se hace con las manos. El 14 de enero recibió en el Vaticano al presidente palestino Abu Mazen, que poco después inauguró la sede de la Embajada de Palestina ante la Santa Sede. El día siguiente es domingo y el Papa retoma las visitas a las parroquias de Roma después de la pausa del jubileo. En Seteville de Guidonia
Subraya el valor de la evangelización mediante el testimonio y después repite: ¿Volete una parroquia perfecta? Niente chiaro. ¿Queréis una parroquia perfecta? Nada de murmuraciones, nada. Si tienes algo contra uno, ve a decírselo a la cara o díselo al párroco, pero no entre vosotros. El 19 de enero, en el inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el Papa recibe a una delegación ecuménica de Finlandia y recuerda la conmemoración común luterano-católica de los 500 años del comienzo de la Reforma en Lund, el 31 de octubre de 2016. Se recalca que la intención de Martín Lutero era la de renovar la Iglesia, no la de dividirla. El 17 de febrero, el pontífice visita la Universidad de Roma III y entra por primera vez en un ateneo público. Define la universidad como lugar de diálogo en las diferencias, donde discutir de integración, porque las migraciones no son un peligro sino un reto para crecer. 10 días después, Francisco es el primer papa que visita la Iglesia Anglicana de Todos los Santos en Roma y subraya que el diálogo ecuménico se hace en camino. Hay que buscar el diálogo teológico para buscar también las raíces sobre los sacramentos, explicó, y sobre muchas cosas en las que todavía no estamos de acuerdo, pero esto no se puede hacer en un laboratorio. El 24 de marzo, víspera de las celebraciones con motivo de los 60 años de los Tratados de Roma que dieron vida a la Comunidad Europea, los líderes del viejo continente se reúnen con el Papa argentino, que les recuerda los valores fundacionales de la unidad a la solidaridad, de la familia a la ayuda a los jóvenes, valores que chirrían con la actitud de los que quieren dejar fuera de Europa los peligros de nuestro tiempo, los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza, que solo piden una posibilidad de futuro. Al final de la tradicional cita del Via Crucis en el Coliseo, el 14 de abril, Francisco ora al Cristo crucificado. Volvemos a ti con los ojos abatidos de vergüenza y con el corazón lleno de esperanza, dice, después de haber enumerado los pesos en la conciencia del hombre, desde la devastación de los naufragios de los que buscan una nueva vida, hasta la sangre inocente de los cristianos y los obispos y sacerdotes que han escandalizado a la Iglesia. En la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro, el Papa recalca que la resurrección de Jesús es el misterio de la piedra desechada que acaba siendo el fundamento de nuestra existencia. El 4 de mayo, el pontífice recibe a los participantes en la primera asamblea plenaria de la Secretaría para la Comunicación, que trabaja en la creación de un nuevo sistema de comunicación de la Santa Sede, y recuerda que reforma no es blanquear un poco las cosas, sino dar otra forma a las cosas, organizarlas de otra manera. 20 días después, el 24 del mes, el Papa recibe en el Vaticano al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En 30 minutos de conversación privada, hablan del apoyo a la labor de la Iglesia en los Estados Unidos en favor de los inmigrantes, a sus escuelas y hospitales, de la situación en Oriente Medio y de la protección de las comunidades cristianas amenazadas por los extremismos. 50.000 personas pertenecientes al movimiento de la Renovación Carismática Católica que celebran los 150 años de su nacimiento y también fieles evangélicos y pentecostales animan la vigilia de Pentecostés en el Circo Máximo de Roma, la noche del 3 de junio. El Papa Francisco les dice que el perdón es el don más grande del Espíritu Santo, que nos mantiene unidos a pesar de todo, a pesar de las diferencias, una unidad cada vez más urgente en la oración y en la acción por los más necesitados. El 10 de junio el Papa se reúne en el Quirinal con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, e invita al país a una alianza de sinergias e iniciativas para generar y acompañar procesos que den lugar a nuevas oportunidades de trabajo digno. Una semana después recibe la visita de la canciller alemana Angela Merkel y coincide con ella en la responsabilidad de la comunidad internacional para hacer frente a la pobreza y al hambre, a la amenaza global del terrorismo y el cambio climático. El 28 de junio por la tarde, víspera de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Francisco celebra el consistorio para creación de 5 nuevos cardenales, los primeros en Malí, Suecia y El Salvador, donde la elección recae en Gregorio Rosa Chávez, estrecho colaborador del Beato Romero, y también el arzobispo de Barcelona, Omeya. Y justo el mismo día del consistorio, estos nuevos cardenales y el Papa Francisco fueron a visitar al Papa Benedicto XVI. ¡Qué buen gesto! Y qué bueno que el Papa recibió a Donald Trump ahí en el Vaticano y qué bueno que le dijo, la Iglesia en los Estados Unidos apoya a los inmigrantes. Qué bueno que fue allá por su respuesta, ¿no? Y qué bueno que el Papa Francisco se lo dijo. Bien, pasemos ahora al segundo semestre del año, la actividad del Papa en la sede apostólica, en el Vaticano, en Roma. ¿Qué hizo el Papa en la segunda mitad de 2017? Recordemos.
Después del verano, el 22 de septiembre, el Papa retoma los Viernes de la Misericordia y visita la Fundación Santa Lucía en la Ardeatina, centro romano especializado en la neurorehabilitación de pacientes con deficiencias de movimiento y cognitivas. Bendice las secciones y conversa con niños, jóvenes y ancianos ingresados. El 11 de octubre el pontífice interviene en la conmemoración con motivo de los 25 años de la Constitución Apostólica Fidei Depositum, que acompañaba la salida del Catecismo de la Iglesia Católica, y subraya que la tradición es una realidad viva. La palabra de Dios no se puede conservar en naftalina, sino que progresa y crece. Y repite: se debe afirmar con fuerza que la condena a pena de muerte es una medida inhumana, que humilla, sea cual sea la forma en que se ejecute, la dignidad personal. 5 días después, el Papa Francisco visita la sede central de la FAO en Roma en la Jornada Mundial de la Alimentación y exhorta a la comunidad internacional a la buena voluntad y al diálogo para detener los conflictos con un desarme gradual y sistemático y para luchar contra el cambio climático, primeras causas del hambre. El 26 de octubre el Papa se conecta vía satélite con la tripulación de la Estación Espacial Internacional y habla con el italiano Paolo Nespoli y los otros astronautas, a los que define como un pequeño palacio de cristal y un gran ejemplo de colaboración internacional. El día de la conmemoración de los difuntos, Francisco se detiene entre las tumbas y después celebra la misa en el cementerio americano de Nettuno, donde reposan los caídos de la Segunda Guerra Mundial en el frente italiano, y eleva una súplica cuando el mundo se prepara para ir con más fuerza a la guerra. Sono sicuro, Signore, che sono con te. Sono sicuro, noi diciamo questo, ma per favore, Signore, fermate, non più. Estoy seguro, Señor, de que nuestros hermanos están contigo. Estoy seguro. Nosotros decimos esto, pero por favor, Señor, detente. No más guerra, no más esta matanza inútil, como dijo Benedicto XVI. Meglio sperare senza questa distruzione. Mejor esperar sin esta destrucción. Jóvenes, miles, esperanzas rotas. Ya no más, Señor. Speranze rotte. Non più, Signore. Y después en el sagrario de las fosas ardeatinas ora y deposita rosas blancas sobre algunas tumbas de las 355 víctimas militares y civiles de la matanza del 24 de marzo de 1944 que perpetraron los nazis como represalia. En la visita está presente el rabino jefe de Roma, Di Segni. Entona una intensa oración al Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Jesús, Dios de los vivientes, y recuerda que para Dios nadie es desconocido. Finalmente, el 10 de noviembre, al recibir a los participantes en el Simposio Internacional sobre el Desarme Nuclear, organizado por el nuevo Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, el Papa Francisco condena con firmeza las armas nucleares, la amenaza de su uso y también su misma posesión, porque su existencia está en función de una lógica de miedo que no afecta solo a las partes en conflicto, sino a todo el género humano. Ahí tiene usted lo relevante de la actividad del Papa durante el año 2017, después de este encuentro, la celebración de la misa de la Virgen de Guadalupe que él presidió allá en el Vaticano, luego la Navidad, el encuentro con la Curia Romana y mucho más. Hagamos una pausa. Al volver le entregaremos a usted el recuento de los viajes del Papa Francisco. Pero antes de esta pausa quiero invitarle a usted a que participe de un curso en torno al Evangelio de San Marcos. Este curso lo imparte un servidor, tiene duración de un poco más de un año, y será todos los lunes a las 6 de la tarde. Atrévase a conocer al sorprendente Jesús del Evangelio de San Marcos. Es el Jesús más humano de los evangelios y además el curso es gratuito. Todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche, comenzamos el lunes 12 de febrero. Y este curso será en el auditorio de la parroquia de San Antonio de Padua. La parroquia de San Antonio está en la colonia Nápoles, y el auditorio está justo detrás de la parroquia. Ahí están los datos en pantalla, mire usted, auditorio de la parroquia San Antonio de Padua. El curso del Evangelio de San Marcos inicia el lunes 12 de febrero y el auditorio está en Pensilvania, número 228, en la
Colonia Nápoles, como le decía, gratuito, de 6 a 8, todos los lunes. Comenzamos el lunes 12 de febrero. Atrévase, inscríbase y me dará mucho gusto tenerle ahí todos los lunes para analizar profundamente el Evangelio de San Marcos. Ahora sí, hacemos una pausa, es breve, volvemos con los viajes del Papa. ¿Sabías que las pastas La Moderna están elaboradas con la mejor selección del trigo mexicano? Y el trigo es un alimento que te entrega energía y además te da saciedad. Por eso es recomendable consumirla en cualquier momento del día, porque me aporta energía. La Moderna es mi pasta.